Muy bien, vamos a revisar en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, los 7 efectos del arrepentimiento según segunda de Corintios 7:11. Vamos a leer el texto, el versículo 11, pero luego para poder comprender el contexto vamos a leer después del versículo 1 al versículo 11. Dice así la palabra del Señor en segunda de Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Ahí están, de acuerdo a la carta del apóstol Pablo, esos 7 efectos del arrepentimiento. Solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente deseo, celo y vindicación. Pero para poder comprender por qué el apóstol Pablo llega a esa conclusión no total pero parcial, vamos a revisar el contexto y voy a leer para la iglesia entonces el capítulo 7 de los versículos 1 al 11 que dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados de fuera, conflictos de dentro temores, perdón. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí sí viene el texto que vamos a exponer, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Ahora bien, vamos a señalar algunos aspectos importantes de cada uno de estos versículos para luego entrar a desglosar los 7 efectos del arrepentimiento. Primero, cuando dice el versículo 1, limpiémonos de toda contaminación, da una razón. ¿Cuál es la razón? Porque tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que están expuestas en los textos anteriores. Por ejemplo, si vamos al capítulo 6, dice el versículo 2, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. Qué preciosa promesa. Versículo 16 dice, Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré.
y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es por esa razón que el apóstol dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, las que acabamos de leer, que Dios es nuestro Padre, somos hijos e hijas de Dios, nos ha apartado para Él y nos dice que nos separemos de toda inmundicia porque Él nos ha santificado y nos ha apartado de toda inmundicia. Entonces, por esa sola razón, tenemos que limpiarnos de toda contaminación. Pero también habla de la contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si bien es cierto, hermanos, que se ha enseñado por la palabra de Dios que la santificación es una obra de la gracia de Dios, que va como consecuencia o va paralelo a la justificación, los cristianos debemos tomar, por supuesto, un papel activo y firme en nuestra santificación. Acompáñenme por un momento a Filipenses 2. Versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué texto tan hermoso. Si notan que el versículo 12 nos dice que nosotros tenemos que obedecer y somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, pero lo podemos hacer por lo que dice el versículo 13, porque es Dios el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero volvamos al texto de nuestra predicación, que dice el versículo 1 todavía. Habla de toda contaminación, es decir, de toda inmundicia, tanto de la carne como del espíritu. Es decir, aquí el apóstol se refiere a toda la impureza que afecta a todo el ser, tanto en su alma como en su cuerpo. Verso 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Aquí Pablo estaba en una forma muy clara solicitando que la iglesia de Corinto recibiera su ministerio y a él como persona. Recordemos que en la segunda de los Corintios muchos cuestionaban inclusive el apostolado de Pablo. Y él aquí está diciendo a la iglesia que reciban a él y a su ministerio porque él no ha agraviado absolutamente a nadie ha corrompido y a nadie ha engañado. Esto lo decimos con temor y temblor, porque ahora ya pueden comprender la grande responsabilidad que se tiene desde los púlpitos cuando no se predica fielmente la palabra del Señor. Porque cuando un púlpito no predica fielmente la palabra de Dios puede caer en este grave error de engañar y de corromper la palabra del Señor. Y por supuesto el fruto que se va a producir en la gente no es un fruto bíblico ni un fruto espiritual. Entonces Pablo dice que reciban su ministerio porque él no ha agraviado a nadie, no ha engañado absolutamente a nadie, sino que ha predicado la palabra del Señor. Y en el versículo 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Aquí lo que Pablo está diciendo es que él amaba profundamente a la iglesia de Corinto. Miren lo que dice el capítulo 6, versículo 6. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. El corazón de Pablo tenía un amor puro y sincero por las iglesias que él había fundado y por la iglesia del Señor. Y aquí le está diciendo a los de Corinto que ellos están en su corazón porque los ama entrañablemente. Versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
O sea que el apóstol compartía también y se gozaba en sus propias tribulaciones como las tribulaciones que acompañan siempre al cuerpo de Cristo. De hecho, Pablo es el que más enfatiza en gozados en el Señor, os digo regocijados en el Señor, independiente de las circunstancias que el creyente esté pasando, hay que gozarse en el Señor y aún gozarnos en medio de nuestras tribulaciones. Verso 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera, conflictos, y de dentro, temores. Aquí Pablo está retomando un punto que está en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 13, que dice así: no tuve reposo en mi espíritu, porque Pablo esperaba recibir noticias a través de Tito acerca de Corinto, y como no halló a Tito, Pablo estaba preocupado por el bienestar de la iglesia. Si quieres, revisémoslo un momento. Capítulo 2, versículo 13. El contexto es 12. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, o sea que hubo fruto allá en Troas, no tuve reposo en mi espíritu. Pablo estaba muy preocupado por la iglesia de Corinto, por no haber hallado a mi hermano Tito. Él esperaba llegar allá y encontrar a Tito y que Tito le compartiera las noticias que tenía de la iglesia de Corinto. Pero al no estar Tito, entonces despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Pero por no recibir el reporte de Tito, dice que el apóstol no tenía reposo en su espíritu. Eso significa claramente que estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Y aquí viene una preciosa aplicación para nosotros. ¿Cuánto tú estás preocupado por la iglesia bíblica cristiana del fundamento? ¿Cuánto amas esta iglesia? ¿Cuánto la aprecias? ¿Cuánto te regocijas en sus gozos, pero también en sus tribulaciones? ¿Cuánto amamos a los hermanos que nos congregamos aquí? Esas son las aplicaciones bíblicas que tenemos que traer a nuestra vida. Aquí el apóstol Pablo claramente muestra un amor glorioso por la iglesia de Corinto y por las iglesias de Cristo. Y ese es el amor que cada uno de nosotros debe tener por la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Por supuesto, aspiramos que sea una iglesia que es conforme a la voluntad del Señor, una iglesia que predica fielmente su palabra. Y como fruto tiene que haber ese amor, esa preocupación por la iglesia. Es decir, que estemos orando siempre los unos por los otros. Así no recuerdes el nombre, el Señor sabe, pero ora por tu iglesia, ora por los que vienen, ora aún por los que no vienen, por los que están enfermos, por los que están en situación económica difícil, por los que están en situación de salud difícil, por todo, inclusive por los que les va bien, hay que orar más todavía, para que ese bienestar no los aleje, no endurezcan los corazones, porque la tendencia nuestra como seres humanos es que cuando todo va bien, entonces se nos enfría la pasión y el fervor por las cosas del Señor. Versos del 6 al 9, dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Por supuesto, Pablo está aquí narrando el gozo que él experimentó, que él sintió cuando Tito llegó a él con noticias acerca del arrepentimiento genuino que hubo en la iglesia. Y aquí encontramos otra aplicación para nuestra congregación. ¿Cuántas veces nos gozamos de ver que un hermano se arrepiente o que alguien se arrepiente y viene a congregarse porque nació de nuevo? ¿Cuánto gozo nos produciría a los que somos padres ver
a nuestros hijos arrepentidos delante del Señor, a nuestros nietos, a hermanos, hermanas, primos, sobrinos, tíos, padres, madres. No hay mayor gozo para un creyente que ver que otro creyente se arrepiente y entra a formar parte de la familia de Dios. No hay milagro más grande que la resurrección espiritual en una persona. Y no hay mayor gozo que ver a un verdadero creyente que se lamenta por sus pecados y que se arrepiente delante de Dios de manera sincera, consciente, con afecto por Cristo, para el bien de su propia vida y de la iglesia, bajo la voluntad soberana de Dios y para su honra y para su gloria. Llegamos al verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A algunos hermanos se les dificulta entender este versículo. ¿Cómo así que produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse? Lo que quiere decir el texto es lo siguiente, y para eso voy a leer el mismo versículo en otra versión. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Es decir, que si yo me arrepiento genuinamente, no me debo arrepentir de que me arrepentí por cosas legítimas y válidas y buenas, que son los asuntos de Dios. Lo que sí me debo arrepentir es de lo malo que yo hago, pero no me debo arrepentir de haberme arrepentido sincera y genuinamente delante de Dios. Esto significa que el arrepentimiento muestra un alejamiento continuo del pecado en la vida del creyente. Ahora, cuando dice que conduce a salvación, no está diciendo acerca del nacimiento espiritual o de la conversión, porque le está hablando a creyentes. Aquí habla es de cuidar esa salvación tan grande, de valorarla, de atesorarla, de cultivarla, de crecer, de madurar en ella. Aquí no está hablando de conversión, porque está hablando de creyentes que se tienen que arrepentir. Más bien apunta al progreso en la vida del creyente, de disfrutar la salvación, de agradecer la salvación, de meditar en ella. Qué bueno que meditemos frecuentemente de dónde nos sacó el Señor, cómo era mi vida antes de ser creyente y cómo es mi vida hoy. Y apuntar al reino de los cielos. Así como decía el himno, revisar que de verdad estamos bien con el Señor, estamos bien con Dios porque nos ha salvado, estamos siendo agradecidos con Él por lo que nos ha dado. Por esa razón, el significado verdadero, profundo de ese texto, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, significa claramente que un creyente jamás se lamentará del arrepentimiento genuino que lo lleva a salvación. Pero viene la otra parte, que es bien dura, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay un contraste en la palabra de Dios que nos da claridad a diferenciar entre la tristeza que proviene de Dios y la tristeza que proviene del mundo. Y el contraste lo encontramos, uno, en la respuesta que Pedro dio después de negar al Señor, y luego en la respuesta que Judas dio luego de traicionar al Señor. Vamos por un momento a Mateo capítulo 26. Versículo, le damos el 74 y el 75. 74 dice lo siguiente. Entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y miren la respuesta de Pedro ante esa caída. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Y saliendo fuera, lloró amargamente. La tristeza que proviene de Dios nos debe llevar a llorar
amargamente en arrepentimiento. Ahora miremos cuál fue la respuesta de Judas. Vamos a Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y habla de un arrepentimiento. Devolvió arrepentido las 30 monedas, pero no era un arrepentimiento que procedía de la tristeza de Dios, sino de la maldad de él mismo. Y lo llevó a ahorcarse. Mientras Pedro lloraba amargamente, arrepentido, Judas fue y se ahorcó. O sea, agravó más su situación espiritual. ¿Y esto qué nota? Claramente lo que dice la palabra de Dios, que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Muerte física y muerte espiritual. Por eso es que tenemos que recurrir a la petición de Cristo en Juan 17. Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. Tenemos que tener contacto con el mundo, por supuesto. Tenemos que trabajar con gente inconversa, por supuesto. Tenemos que ser proveedores para nuestras familias, por supuesto. Algunos tendrán posibilidad de tener una mejor provisión que otros. Todo eso está decretado y está establecido por Dios. Habrá gente que tendrá más posibilidades económicas, otros menos. Habrá gente que tendrá una salud extraordinaria, otros no. Pero dentro de todo ese ámbito somos creyentes. Pero cuando nos aferramos a las cosas del mundo y las perdemos, la tristeza que invade no es para vida. Entonces sentimos tristeza por perder asuntos monetarios o económicos, o por perder un objeto que considerábamos de valor, o lloramos de tristeza porque murió un ser famoso. A mí me ha tocado ver cómo la gente se convulsionó por la muerte de Michael Jackson, por ejemplo, y de otros famosos artistas. O murió un futbolista famoso y entran en conmoción mundial. Y eso genera distintas reacciones, ¿no? Lágrimas y lloros y las ventas de esos objetos se disparan a las nubes. Y la gente compra eso como si compraran ídolos. Esa tristeza no es para vida. La tristeza que es para vida es la que me lleva a arrepentirme delante de Dios de mis pecados. Ahora sabemos muy bien por las Escrituras que la oración de Cristo por Pedro fue lo que marcó la diferencia, ¿no? A Judas el Señor le dijo: lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Pero a Pedro le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como una caña, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, Cristo ora por nosotros. Todo el tiempo está en el trono del Señor orando por su pueblo, orando por su iglesia, orando por cada uno de los creyentes. Y nos ha enviado su Espíritu con el cual podemos clamar: Abba Padre. Ahora bien, vamos a desarrollar ya los 7 puntos de una manera corta pero profunda. Hermanos, al Señor Dios le importa cómo viven los cristianos, por supuesto. Y en la Biblia hay muchas motivaciones para seguir la santidad. La gratitud por la gracia de Dios es la motivación principal. También lo son las promesas de Dios. Y Pablo apela a las promesas de Dios en el pacto de ser su Dios y de recibirlos como a sus hijos. Lo acabamos de ver en el capítulo 6, en los versículos 14 al 18, las promesas de Dios. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo seré su padre, y ellos serán mis hijos y mis hijas. Y luego vimos todo el contexto del capítulo 7, y ahora vamos a centrarnos en el versículo 11, por supuesto. Hermanos, ser hecho hijo de Dios debe afectar e influenciar el comportamiento de un creyente. Los hijos observan frecuentemente y actúan como sus padres. ¿Sucede esto en tu vida? ¿Cuántos hijos han imitado a sus padres en muchas cosas? Uno ve a niños caminando y caminan igual que el papá, o la niña camina igual que la mamá, o hacen gestos parecidos, porque copian esos modelos.
Aquí lo que está diciendo es que así como los hijos logran dejarse influenciar por el comportamiento de sus padres y muchas veces actúan parecido a los padres, ¿estamos actuando parecidos a nuestro Padre, Dios? ¿A sus mandatos, a sus preceptos, al carácter del Señor? Por esa razón, cuando el pecado es confrontado en la vida de un creyente, uno debería hacerse las siguientes preguntas. ¿Experimentas una tristeza por haber sido sorprendido en el pecado? ¿O experimentas una tristeza por haber ofendido a Dios que te guía al arrepentimiento? ¿Sí notan la diferencia? Una cosa es que uno sea sorprendido en un pecado, entonces a uno le da rabia, tristeza, le da a uno vergüenza y todo, y hasta le da mal genio porque lo descubrieron. Eso no es una verdadera reacción. O sea, es verdadera, pero no bíblica en el sentido de agradar a Dios. En cambio, lo que quiere decir es que mi tristeza debe ser no por haber sido sorprendido, sino más bien por reconocer que ofendí al Dios de los cielos, al Dios que me ha salvado, que me ha perdonado, que me ha limpiado y que me guía al arrepentimiento. Hermanos, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo y debe haber un continuo arrepentimiento del pecado para poder ir a Cristo. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿estás agradecido por el hecho de que Dios te haya concedido arrepentirte y buscarlo por gracia para llevar la vida que a Él le agrada? Reconocemos que es duro tratar con el pecado, por supuesto. Y aunque es duro tratar con el pecado, el arrepentimiento que lleva a salvación es algo de lo que uno no se arrepentirá nunca. Ahí encontramos otra explicación del versículo 10. Yo jamás me debo arrepentir del arrepentimiento que me ha llevado a salvación. ¿Qué significa esto? Muchos creyentes han dicho, pero es que de que me dice cristiano ahora todo me va mal. O como decía el salmista, cuando veía la prosperidad de los impíos, decía, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Sí? Pero luego dice, pero cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. O sea que él entendió que no tenía que arrepentirse de haber lavado sus manos. No tenemos que arrepentirnos de haber nacido de nuevo en Cristo. No tenemos que arrepentirnos de ser llamados cristianos. Por el contrario, es un gozo ser llamado hijo de Dios. Es un gozo ser llamado cristiano, seguidor de Cristo. Entonces, hermanos, ya entrando a lo que es 2 Corintios 7:11, si alguno dice que se ha arrepentido, le animo a que se pruebe seriamente delante del Señor por estos 7 efectos del arrepentimiento que el apóstol ha consignado en 2 Corintios 7:11. Vamos con el primero. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. La tristeza que proviene de Dios genera estos efectos. Primero, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Y no me voy a extender, la palabra solicitud significa diligencia, un cuidadoso rechazo de toda tentación a pecar. La solicitud tiene que ver con la buena voluntad, con la buena disposición, con la prontitud, con el pronto ánimo de corregir, de apartarse del pecado. El verdadero arrepentido huye del pecado, así como lo hizo Moisés cuando tiró la vara al piso, se convirtió en una culebra, salió corriendo. Así deberíamos nosotros huir del pecado, con prontitud, con solicitud. Segundo aspecto, dice, ¿qué defensa? Y la palabra griega para defensa es apología. Por eso cuando uno defiende su fe, se convierte en apologista. Y en otro sentido es la respuesta a la razón o la defensa a las acusaciones que nos hacen. Recuerdan al apóstol Pablo diciendo en el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío respecto de vosotros. O en el 3, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en mi corazón para morir y vivir juntamente. Además, ningún mal les he hecho. Eso es una apología. Pero también tenemos que usarla con respecto al enemigo de las almas. Cuando viene el acusador, podemos presentar defensa de nuestra situación de que somos creyentes. El sentido es este, mis hermanos. Aunque seamos muy solícitos, sin embargo, por el poder de la tentación podemos caer en pecado. Aquí en este caso, el alma arrepentida
No permitirá que el pecado se quede como una llaga purulenta en su conciencia. Más bien se juzga a sí misma por su pecado. Derrama lágrimas ante el Señor, implora misericordia en el nombre de Cristo y nunca se conforma hasta recibir su perdón. Y aquí es quitada la culpa de su conciencia y puede presentar una apología de sí mismo, inclusive contra Satanás. ¿Recuerda la experiencia de Martín Lutero? En los que hemos leído la biografía de él y en la película que vimos, cuando él luchaba contra el enemigo y decía, sí, yo soy un pecador, pero Cristo murió por mí. Es la respuesta que le tenemos que dar al acusador cuando nos acusa de manera constante y es la defensa que podemos tener. Tercer efecto, indignación. ¿Qué indignación? Y mire que no solamente dice indignación, sino qué indignación, qué defensa, qué solicitud. Es un énfasis muy importante en esa terminología. Hermano, el espíritu del que se arrepiente del pecado hierve con indignación, como le herviría la sangre cuando se encuentra con alguien que ha aborrecido con todo su ser. La indignación es estar angustiado de corazón por el pecado. El arrepentido está disgustado consigo mismo, a tal punto que esa misma indignación fue la que le llevó al salmista David a clamar en el Salmo 73:22, que se sentía como un torpe y como una bestia. Miren lo que dice el versículo. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Hermanos, Dios nunca está más contento con nosotros que cuando estamos disgustados con nosotros mismos por nuestros pecados. Porque si yo peco y siento tristeza por el pecado, eso me lleva a arrepentirme genuinamente delante de Dios. Vamos con el otro efecto, temor. Y lo mismo, ¿qué temor? Generalmente un corazón sensible, un corazón tierno es siempre un corazón tembloroso. Y el arrepentido ha sentido la amargura del pecado. Lo ha picado la avispa de la amargura del pecado. Le duele. Lo hace llorar. Pero esta avispa le ha picado y eso hace que él tenga la esperanza de que está reconciliado con Dios. Cuando a mí me duele el pecado y siento angustia por haber pecado y siento amargura por haber pecado, significa que le pertenezco al Señor. Porque si no siento tristeza por el pecado, eso sí me debería de preocupar. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque estoy reconciliado con Dios y no me quiero acercar más al pecado. Y clamo, Señor, ayúdame a no pecar. Hermanos, el alma arrepentida está llena de temor. El alma arrepentida teme perder el favor de Dios, lo cual es mejor que la vida misma. Vale más estar reconciliado con Dios que aún la vida misma. El arrepentido genuino tiene temor de que le falte diligencia y que no alcance la salvación. El verdadero arrepentido tiene miedo de que después de que su corazón se ha ablandado, las aguas del arrepentimiento se lleguen a congelar y vuelva a endurecerse en el pecado. Eso ocurre cuando alguien se ha arrepentido de su pecado, le ha dolido. Y yo recuerdo como cuando uno estaba pequeño que uno le decía al papá que lo iba a castigar, sí, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y el papá entonces decía, listo, lo perdono. Y al momentico uno estaba haciendo la misma pilatura. Eso muchas veces pasa con el creyente que se arrepiente, pero se experimentó el perdón de Dios de tal manera que cayó en ese triunfalismo de que, puedo seguir pecando y decirme perdona, porque eso le endurece y le congela su corazón. Por eso dice Proverbios 28:14, bienaventurado el hombre que siempre teme. Y recordemos que el temor es el principio de la sabiduría. Vamos con el quinto efecto. Dice, qué ardiente afecto. También se puede traducir como qué fuerte deseo.
En el griego original esta expresión tiene esa connotación de un fuerte deseo, mis hermanos. Así como una salsa agria puede abrir el apetito, las hierbas amargas del arrepentimiento agudizan el deseo. Las hierbas amargas del arrepentimiento agudizan el deseo de confesarle a Dios nuestros pecados. De otra forma, como lo expresaba Spurgeon, era de la siguiente manera: rechaza un evangelio azucarado. Ese evangelio que te dice que tú eres un príncipe, una princesita, ¿no? Vas a ser rico, vas a tener proyectos, mejor dicho, te profetizan esta vida y la otra, solo éxito, nada de enfermedad, eso no es de... No. Spurgeon decía, es mejor un evangelio que se compara como tragar una cucharada de sal, que es difícil de tragar, pero la sal conserva y preserva. Mientras que una cucharada de azúcar es dulce al paladar, pero después empalagana y trae efectos secundarios. Así es el evangelio. Debe ser como una cucharada de sal, que cuesta tragarla, pero que da vida. Que cuesta aceptarla, pero da vida. Que cuesta pasarla, pero nos lleva al arrepentimiento. Porque, hermanos, las hierbas amargas del arrepentimiento agudizan el deseo de arrepentirnos verdaderamente. Pero ¿qué desea el arrepentido? Él desea más poder contra el pecado. ¿Sí? Oramos, Señor, ayúdame a no pecar. Diga el débil, fuerte soy. No me dejes caer. No me sueltes de tu mano, Señor. Y Él quiere ser librado de la esclavitud del pecado, de la influencia del pecado. Pero ¿qué pasa con muchos creyentes que verdaderamente experimentan, y es cierto para ellos, que se han librado de Satanás, pero andan como si estuvieran prisioneros que se han escapado de la cárcel, pero con las cadenas en los pies? Pero cuando viene el genuino arrepentimiento, va a entender de que no puede caminar con libertad y rapidez en los caminos de Dios, a no ser que Dios lo ayude y lo asista. Desea pues que las cadenas del pecado le sean quitadas. Él quiere ser libre de corrupción y por eso clama con el apóstol Pablo lo que está en Romanos 7:24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos pasa a todos los creyentes, hermanos, que sabemos que Dios nos ha perdonado, pero nuestro caminar diario es como si todavía estuviésemos atados a unas cadenas de opresión, cadenas de maldad y de pecado, y muchas veces cedemos a ellas y quedamos más aprisionados, a pesar de que ya el Señor nos ha perdonado y nos ha libertado, pero vivimos como si no. Y por eso clamamos con el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él culmina diciendo, doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Cristo ya nos ha librado de esas cadenas y de ese cuerpo de muerte. En pocas palabras, hermanos, el arrepentido desea estar con Cristo y que todo lo que haga gire alrededor de Cristo. Vamos con el sexto. ¡Qué celo! ¡Qué celo! Ahora, si miramos el texto anterior, el ardiente afecto o el fuerte deseo, tenemos que concluir que el fuerte deseo debe ir acompañado con un verdadero celo. O sea, no los podemos separar. Por eso es apropiado que el deseo y el celo se coloquen juntos para mostrar que el deseo ardiente se plasma en labores realizadas con celo. ¿Cómo se ocupa el arrepentido del tema de la salvación? Mira lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo se descuida la salvación tan grande cuando soy indiferente a ella? Cuando soy indiferente a su efecto, cuando soy indiferente a la causa y a la consecuencia en mi vida. ¿Cómo la descuido cuando soy negligente en aplicar los medios de gracia, de congregarme, de leer la palabra, de meditarla, de orar, de interceder, de clamar, de gemir, de obedecer y de exponerme siempre a la voluntad de Dios? Y lo más grave es que descuidamos la salvación, ¿sabe cuándo? Cuando damos por sentado el sacrificio de Cristo. Es decir, sí, Cristo murió por mis pecados, ya soy salvo y puedo seguir llevando mi vida común y corriente. No, no es así. Porque es que el fruto del Espíritu atestigua lo contrario. El testimonio de Cristo atestigua lo contrario. Dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo para santificarnos, no para que sigamos viviendo en pecado.
Entonces no podemos dar por sentado que el sacrificio de Cristo salvó a todo el mundo. Y por eso es que se cree erróneamente que cualquier persona que fallece en este mundo y vivió una vida disoluta está en el cielo. Ah, que Cristo murió por todos. ¿Ve? Es que Dios es amor, Dios no condena absolutamente a nadie, pero la Biblia es muy clara, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. Entonces tenemos que vivir es la vida de Cristo, Cristo en nosotros. Por su palabra, por su espíritu, por su poder, Él habita en nosotros para guiarnos a la santificación, porque sin santidad nadie verá a Dios. Pero también el que tiene ese fervor y ese celo, ¿cómo toma el reino de los cielos? Lo toma por fuerza. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero ¿cuáles son los violentos? Pues los que nos rebelamos contra el pecado, contra las influencias malignas de Satanás, contra la corrupción de nuestro propio corazón y tratamos el pecado con dureza, pero por supuesto bajo la guía y la dirección del Espíritu de Dios y por su palabra. Es decir, el celo impulsa a buscar la gloria de Dios. El celo, al encontrarse ante alguna dificultad, se hace más audaz ante la oposición y pisotea el peligro. El celo hace que el alma arrepentida persista con dolor espiritual contra todo desaliento y oposición, vengan de donde vengan. ¿Recuerdan lo que dijo el salmista en el Salmo 69:9? El celo por tu casa me consume. Y lo más hermoso de todo fue que el Señor Jesucristo citó este texto en Juan 2:17, cuando sacó a los mercaderes del templo, citó esto diciendo, el celo por tu casa me consume. Es decir, describe la pasión de Cristo de purificar el templo. No solamente mostró la ira santa de Cristo, sino que el mensaje más profundo era la pasión de Cristo por la purificación del templo. Ahora aquí viene una aplicación y muchas para nosotros. ¿Es tu cuerpo templo del Espíritu Santo? ¿Sientes esa pasión por preservar y conservar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo? Porque eso fue lo que hizo Cristo. Preservar, purificar el templo. ¿Cómo lo purificamos? Pues haciendo uso de los medios de gracia. El Señor nos salva y nos da los recursos para purificar este templo en donde habita Cristo. Pero cuando este templo, uno por uno, nos reunimos en un local, este local se convierte en la casa de Dios, que es la sumatoria de todas las piedras vivas. Entonces, por lo tanto, también tenemos que estar preocupados por purificar la casa del Señor. ¿Y cómo la purificamos? Bueno, lo hablábamos viniendo con reverencia, con respeto, glorificando a Dios, con puntualidad, con decoro, con mucho respeto por la casa del Señor, porque aquí nos reunimos para adorar a Dios. Vamos a presentarnos ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores cuando nos reunimos como iglesia. ¿Y cómo es nuestra actitud ante ese maravilloso evento? Mire, no hay nada más grande en el mundo, no hay nada más importante en el mundo que cuando la iglesia de Cristo se reúne para adorar a su Dios. Y Dios nos visita de manera especial. Ahora, esto no nos justifica de que no estemos en comunión íntima con el Señor todos los días de la semana, porque es que no es solamente un requisito religioso, es que es un modo de vida. Si el Espíritu de Cristo habita en nuestras vidas, ¿cómo no vamos a orar? ¿Cómo no vamos a leer la palabra? ¿Cómo no vamos a obedecer? ¿Cómo no vamos a compartir con otros hermanos? ¿Cómo no voy a orar por todos los aspectos que tienen que ver con mi vida cotidiana? El celo eleva al hombre más allá de sí mismo, mis hermanos, para la gloria de Dios. De hecho, Pablo antes de su conversión actuaba enfurecido en contra de los santos. Pablo tenía un celo por su religión, pero era un celo sin conocimiento de Dios. Después de su conversión, en Hechos 26:11, a Pablo lo juzgaban como un loco por Cristo. De hecho, le dijo uno de los personajes ahí en el versículo 24, Pablo, estás loco. Pero lo de Pablo no era locura, era celo por la causa de Dios, celo por la palabra de Dios. Hermanos, el celo anima al espíritu y al deber.
El celo causa fervor en la religión, lo cual es para la religión lo que el fuego es para el sacrificio. Observen este versículo, Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así como el temor es un freno para el pecado, el celo es una espuela para la responsabilidad. Las espuelas que se usan para que los caballos avancen, eso es para el creyente el celo del Señor. Y el último, qué vindicación. El verdadero arrepentido persigue sus pecados con santa malicia. Quiere la muerte de ellos. Así como Sansón se vindicó de los filisteos por la pérdida de sus ojos, usa sus pecados como los judíos usaron a Cristo. Les da hiel y vinagre para beber. Así es como tenemos que tratar al pecado, dándole hiel y vinagre. Porque el verdadero creyente crucifica sus lascivias. Eso está escrito en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. El verdadero Hijo de Dios busca vindicarse sobre todo de aquellos pecados que han deshonrado más a Dios. David, por pecado, mancilló su lecho. Después, arrepentido, regó su lecho con lágrimas. Israel había pecado por su idolatría y después hasta profanaron a sus ídolos. Está en Isaías 30:22, dice, entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata. Hermanos, hay que deshacernos de todos los ídolos, no solamente los que vemos, porque a veces hablamos de la idolatría como si fuera únicamente adorar estatuas, pero hay que mirar la idolatría en nuestros corazones. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Quién te quita el primer lugar en tu corazón? Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier asunto que le dé prioridad por encima de Dios es tu ídolo. Tienes que orar y tienes que pedir a Dios que te derrote y te destroce ese ídolo y que profane ese ídolo que no te trae vida, sino que te trae más aflicción que todo, que nada. Miren este caso tan hermoso, y esto va para las queridas damas de la iglesia. Las mujeres israelitas que se habían estado vistiendo durante horas y habían abusado de sus espejos, dominadas por su orgullo y vanidad, ofrecieron sus espejos para el uso y servicio del tabernáculo de Dios. Eso lo encontramos en Éxodo 38:8. Dice así el texto. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, velaban, pasaban muchas horas mirándose al espejo. Y no quiero decir con eso que no se puedan acicalar, por supuesto, pero una cosa que no se convierta en una idolatría a los espejos. Aquí ellas renunciaron a eso y los donaron, ¿para qué? Para el servicio del tabernáculo de Dios. Si notan la preciosura, hermanos, de la palabra del Señor, cómo trata los temas con una pureza y con una autoridad espiritual que debe llevar a reflexionar. Entonces, vemos otro caso de cómo se cambió, cómo se vindicaron los nuevos creyentes. En Hechos 19:19, vemos que los conjuradores que usaban curiosas artes de magia, en cuanto a se arrepentían, traían sus libros para su vindicación y los quemaban. Miren lo que dice el texto, Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Alguien hizo un cálculo sobre qué serían 50,000 piezas de plata hoy en día, y serían, creo que algo más de 300 millones de dólares, lo que costaban esos libros de brujería. Usted puede verlo aquí. Salga nada más por cualquier librería y encontrará libros carísimos. Unos volúmenes de magia negra, magia blanca, el tarot, las cartas, el chocolate, todo lo que usted quiera, que valen fortunas. Y la gente aferrada a esas cosas.
Hay que tener celo por las cosas del Señor, pero como lo dice Romanos 10, 2 al 4, el celo sin conocimiento produce legalismo, refuerza las tradiciones humanas y la gente se dedica a un activismo que es destructivo, mientras que el celo espiritual produce ardor por el Evangelio que lleva a la persona a arriesgar su misma vida en favor del mensaje de Jesús y a vindicarse de sus pecados pasados. Y estos son los frutos y productos benditos del arrepentimiento, mis hermanos. Si podemos encontrar uno de estos en nuestra alma, hemos alcanzado aquel arrepentimiento del cual nunca hay que arrepentirse, como lo expresamos en 2 Corintios 7:10. Y finalizo leyéndole solamente unos pocos textos. Finalizamos leyendo la palabra del Señor. Mateo 3:2, y diciendo Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:15, arrepentidos y creed el evangelio. Hechos 17:30, pero Dios lo ha manifestado de muchas formas, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y escuchen esto, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, esto es glorioso, ese es el evangelio bíblico. El arrepentimiento es un don de Dios, pero el ser humano tiene que arrepentirse. Yo soy el que tengo que creer y yo soy el que tengo que arrepentirme. Pero Dios es el que da el don de la fe para creer y el don del arrepentimiento para confesar. Si es la soberanía del Señor, que no descalifica la responsabilidad humana, ni la responsabilidad humana afecta la soberanía del Señor. Hermanos, no hay privilegio más grande para un verdadero creyente que se duela por su pecado, porque cuando leímos el Salmo 69:9 que dice que siénteselo por la casa de Dios, este salmo expresa el dolor y la aflicción del salmista por el rechazo que sufre por su devoción a Dios, sintiendo que el celo por la casa de Dios, que es el templo, lo consume. Y esto lo expone y nos expone a todos los creyentes a que se burlen de nosotros y seamos vituperados. Pero cuando el Señor Jesús purifica el templo, no solamente el Señor mostró su ira santa, sino un amor ardiente por la santidad de la casa de Dios. Y esto nos debe impulsar a la acción de orar por esta casa, hermanos, de orar por su propia vida, que es el templo del Espíritu Santo. En síntesis, el verdadero arrepentimiento nos lleva a tener pasión por Dios, nos lleva a experimentar sufrimiento y rechazo por los que no les gusta el Evangelio, pero nos hace un llamado a la verdadera acción, a la de seguir predicando el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Como dice un sabio, el arrepentimiento es para vida, el verdadero arrepentimiento. Pero si el pecado no te duele, es porque no has nacido de nuevo. Si el pecado no te angustia y no te aflige, tienes que revisar si verdaderamente eres un buen creyente o un verdadero creyente de Dios. Porque los efectos del arrepentimiento, según la palabra de Dios, es que produce en nosotros solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Y en todo esto el creyente es constantemente limpiado. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, solamente nos resta decir por hoy que nos consuma el celo por tu casa, que nos consuma el celo por tu palabra, el celo por el templo de Dios, el celo por la iglesia de Cristo, el celo por lo celestial, el celo por el cuerpo de Cristo. Oh Señor, por favor, concédenos un genuino deseo de arrepentimiento delante de ti
y que el pecado nos duela de tal manera que nos lleve de manera ágil, rápida y pronta a reconciliarnos contigo. Y sabemos, Señor, que nuestra vida es una vida de constante arrepentimiento. Y te damos gracias en Cristo por habernos concedido el don de la fe para creer en ti y el don del arrepentimiento para confesar nuestros pecados delante de ti. Y que esto sea, Señor, ojalá que tu Espíritu coloque en cada mente y cada corazón el deseo verdadero y genuino de cada verdadero creyente. Y el que no experimenta ese dolor por el pecado, Señor, que tu misericordia lo alcance y le permita, si es tu voluntad, concederle el don del arrepentimiento para que se ponga en paz contigo. Ayúdanos a no pecar más. Glorifícate en nuestras vidas y todo esto sea para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús.